Hola traders, en este video haré un recorrido por tres figuras chartistas que conocerlas nos ayudará un montón. El análisis técnico es una herramienta fundamental para los traders y dentro de este enfoque las figuras chartistas juegan un papel crucial. Estas formaciones gráficas proporcionan señales visuales sobre posibles movimientos futuros en los precios de los activos financieros. La comprensión de esta figura nos permite a los traders identificar patrones y tomar decisiones informadas sobre sus operaciones. Y en este video presentaremos ejemplos de distintas figuras alcistas y bajistas y las características que cada una de ellas debe tener. Así que a continuación comenzaremos con la descripción de las figuras alcistas con sus características principales. Ante todo, debo recordarles que este análisis no constituye en una sugerencia de inversión. Deben valorar cualquier decisión haciendo su propio estudio. Triángulo ascendente. Consta de dos máximos alineados en horizontal en resistencia y dos o más mínimos ascendentes tocando soporte diagonal ascendente. Debemos esperar confirmación en la ruptura de la resistencia horizontal en el punto donde las líneas convergen. Es allí donde se debe producir esta ruptura. Y en el caso del triángulo ascendente, la mayor probabilidad es una ruptura al alza, es decir, en la resistencia. En el caso del triángulo descendente, la resistencia es diagonal descendente y el soporte es horizontal. Y agrego que este patrón puede definirse de continuación de tendencia, ya que continúa el movimiento previo antes de crear este triángulo. Y por tanto, el movimiento al salir del triángulo es igual al movimiento previo a esta formación. Por ello se puede afirmar que esta figura representa una continuación de tendencia. Observemos en este gráfico cómo los dos puntos máximos están alineados en la resistencia y los mínimos ascendentes en el soporte o diagonal ascendente. Y cuando las líneas convergen hacen una primera falsa ruptura seguido de un pullback y baja, y al tocar el soporte dinámico reacciona y rompe por segunda vez la resistencia, iniciando un movimiento alcista. Es importante observar, traders, que el volumen señalado en el círculo inferior nos indica un incremento en compra, lo cual confirma adicionalmente el inicio de la tendencia al alza. Menciono que en este caso llamo triángulo alcista porque es en la resistencia donde inicia el movimiento al alza, pero por supuesto puede romper el soporte e iniciarlo a la baja, lo cual quiere decir que independientemente que sea un triángulo ascendente, no quiere decir que en todos los casos en el vértice rompa hacia arriba. Y con esta afirmación les recuerdo que las probabilidades o estadísticas en el trading nunca serán del 100%. ¿Dónde debemos establecer en este caso el take profile? Puedes tomar la base del triángulo, la parte más ancha, el inicio del triángulo, esa distancia, y usarla como recorrido del impulso alcista. Y el stop loss puedes ubicarte debajo de la vela que rompe la resistencia e inicia el impulso alcista. Ahora pasemos al siguiente gráfico. Hombro, cabeza, hombro. Esta figura es mayoritariamente de cambio de tendencia. Es una formación con tres picos consecutivos y su base está alineada y puede indicar cambio de tendencia de alcista a bajista. El pico central, cabeza, es más alto que los hombros en el patrón bajista y más bajo en el patrón alcista, es decir, sería un hombro, cabeza, hombro invertido. Detallo el hombro, cabeza, hombro que se forma después de una tendencia al alza y al romper el patrón mayoritariamente lo hace a la baja.
y en el caso del hombro-cabeza-hombro invertido, que se forma tras una tendencia bajista, rompe al alza. Por ello podemos afirmar que estos patrones son inicio de reversión o cambio de tendencia. Esta figura crea un soporte en la base de los hombros y cuello, y al romper el soporte en el tercer intento, después de la formación de los 3 picos, deberíamos valorar entrar en corto, esperando, por supuesto, un posible pullback como confirmación y analizando la fuerza también de la vela que rompe el soporte. Esta figura, según las estadísticas, constituye una de las más fiables, y también debemos analizar que la tendencia alcista, en este caso por el que se origina esta formación, haya permanecido por mucho tiempo en el marco temporal en el que estamos trabajando. Esto nos anticipará un agotamiento de la tendencia previa. El tape profile se puede calcular tomando como medida la distancia del pico mayor o cabeza con la base de este pico o cuello, y nivelado con la base que tengan los hombros. En el caso del hombro cabeza hombro invertido, repito, estaríamos hablando de una figura en el que la tendencia previa a esta formación es bajista y que la resistencia es diagonal descendente y el soporte es horizontal, y la ruptura es al converger estas dos líneas, y probabilísticamente sería al alza, ya que, como dije antes, estas figuras representan en su mayoría cambio de tendencia. Uña ascendente. Esta figura indica un cambio de tendencia de alcista a bajista, y en el caso de la cuña descendente sería de tendencia bajista a alcista, ya que la ruptura se hace en dirección contraria a las líneas. Y el ángulo de inclinación es importante valorarlo porque esta puede predecir la intensidad y la violencia del movimiento cambiante. Cuanto más agudo sea el ángulo, pues más violento puede ser el movimiento que cambia esa tendencia. En este caso, las líneas establecen resistencia, la superior, y soporte, la inferior. Es posible que al romper el soporte haga un pullback, regresando a este soporte ahora convertido en resistencia, y regrese luego a su movimiento bajito una vez que la resistencia lo rechace. Observaremos que los máximos arriba a la izquierda cada vez se acercan más entre sí, lo que evidencia un agotamiento de la fuerza alcista. Y en este caso observamos que el último máximo antes de la ruptura es inferior al anterior. Esto nos deja con claridad la evidencia de que hay un agotamiento en esa tendencia, y las líneas tienden a unirse, a converger, y es allí donde se produce la ruptura. La entrada puede hacerse en la ruptura observando la fuerza y tamaño de la vela que rompe, o esperar el pullback, y el stop lo podríamos en la base de la vela que rompe la estructura. El tape profile puede hacerse calculando el tamaño de la base de la cuña, al igual que en el triángulo. Conclusiones: haré un resumen sobre la importancia de entender y leer las figuras chartistas y sus patrones. Identificación de patrones. Estudiar las figuras chartistas permite identificar patrones visuales en los gráficos de precios, como triángulos, banderas, cabeza y hombro, que indican posibles movimientos futuros del mercado. Señales de posible tendencia. Estas figuras suelen ser indicativas de cambios o continuación en la tendencia del mercado, proporcionando señales sobre cuándo entrar, cuándo salir o mantener una posición en un activo con el que estemos operando. Y por lo expuesto, constituye todo esto un gran apoyo a las decisiones del trading. El conocimiento de las figuras chartistas ofrece a los traders herramientas adicionales para tomar decisiones informadas, combinando el análisis técnico con otros indicadores y estrategias para mejorar su capacidad de predicción y gestión de riesgo. Amigos traders, si les ha gustado el contenido, darle like, suscríbete al canal y hazme sugerencias. Esto nos ayuda un montón y cuesta poco hacerlo. Éxitos, traders.